Bueno, ya está con nosotros Pablo Rojo para analizar los principales temas económicos de la semana. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo andás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Gracias por acompañarnos una vez más. Gracias a ustedes por la invitación. Una semana en la que nuevamente el dólar fue noticia, alcanzó los 8 pesos con 75 en el mercado informal desde ya el día miércoles para cerrar tras una fuerte intervención de las autoridades en torno a los 8 pesos con 50 el día viernes. ¿Qué te parece, Pablo? Los valores que se han alcanzado, ¿no te parecen razonables? ¿Parece que conviene, ¿no?, al ahorrista o a aquel, digamos, que se mete en este mercado comprar estos valores? Es un mercado chico, pero desgraciadamente tiene un papel, como diríamos, barométrico. Es decir, mucha gente mira el valor en ese mercado para tomar decisiones económicas en otros ámbitos, típicamente para fijar precios, para tomar decisiones de inversión o de ahorro, incluso para ver si uno veranea en Argentina o en el exterior. Entonces, si bien es un mercado chico, tiene una importancia trascendente, sobre todo a la luz de lo que ha sido nuestra historia en materia de dólar, ¿no? ¿No te parece? Se ha ido a valores excesivos, ¿no?, para lo que son los fundamentos de la economía argentina. Sin duda, si el gobierno decidiera, cosa que es muy improbable, liberar y unificar el mercado cambiario, por supuesto que el dólar no se establecería en 8.50, sino que probablemente estaría mucho más cerca de los 7 pesos. Pero la realidad es que en la medida en que va incrementándose el número de restricciones a las operaciones normales en una economía, cada vez hay más gente volcada a ese mercado, y en la medida en que la oferta es muy chica y el mercado es muy pequeño, cualquier volumen suplementario de demanda genera saltos de precios muy fuertes. Es decir, por ejemplo, la restricción suplementaria que aplicó la FIP a la compra de paquetes turísticos en Argentina, yo creo que en gran medida desató una nueva corriente de demanda hacia el dólar paralelo y generó este corrimiento tan fuerte de esta semana, ¿no? Pero vamos a decir, en la medida que el gobierno continúe con la política de restricciones y de limitaciones de todo tipo a los mercados, vamos a ir teniendo una situación cada vez más tensa, ¿no? Te hago una pregunta, digamos, que por ahí puede resultar difícil, pero me parece que es una pregunta que muchos se hacen, ¿no? ¿Qué le recomendarías a aquella persona que tiene un ahorro a fin de mes y tiene que decidir qué hace con ese ahorro? ¿Le recomendarías colocarlo en el dólar informal? ¿Comprar, digamos, a 8.50 o a lo que valga? Es una operación ilegal, por lo cual realmente sería bastante poco razonable que yo proponga hacer cosas ilegales en televisión, ¿no? Hay mucha gente que lo hace, sin duda. Yo creo que esta situación está dando lugar a un muy fuerte incentivo al consumo, pero no al consumo de cualquier bien, sino al consumo de aquellos bienes que se importan en Argentina en dólares y que se pagan por el dólar oficial de 5.10. Y esto sí es muy negativo para nuestra economía. Lo estamos viendo en la economía real, porque si miramos, por ejemplo, los datos de comercio exterior del primer bimestre, ¿qué observamos? Las exportaciones argentinas cayeron el 10% aproximadamente, fundamentalmente las exportaciones industriales. ¿Sí? A este dólar de 5.10, para muchos industriales hace muy cuesta arriba salir a vender al exterior. Y por otro lado, las importaciones están creciendo. Bienes de consumo, bienes de capital, energía, todos los rubros. Así que estamos acumulando una pérdida de competitividad y generando además tensiones en el mercado hacia adelante que son realmente muy peligrosas. Digamos lo siguiente, Pablo, el superávit comercial en los primeros 2 meses del año cayó un 57%. Exactamente. ¿No? Sí, el mejor negocio hoy parece que es importar, ¿no? Porque tiene la licencia para importar, bueno, consigue vender a precios locales mucho más altos. Por supuesto, y lo estamos viendo, por ejemplo, con los autos de lujo importados en dólares paralelos. El valor de los autos importados está en los niveles más bajos de la historia, con lo cual empiezan a producirse todos estos arbitrajes que son terriblemente distorsivos y terriblemente negativos para la economía. Ahora, vos mencionaste la palabra ilegal. Ilegal es la operación de la persona que, digamos, tiene porque así lo llaman también los medios de comunicación cercanos al gobierno, ¿no? Ilegal o dólar ilegal es
porque la cueva es una operación ilegal en forma frecuente, o el pequeño rista que va a comprar dólares también al comprarlo está haciendo una operación ilegal? Yo no soy jurista ni especialista en esto, pero digamos, ese tipo de operaciones están alcanzados por la ley penal cambiaria. El que vende y el que compra, eso es tanto importante. Tanto el que vende como el que compra. Entiendo que en ambos casos es ilegal, sí. Y el desdoblamiento cambiario que se está barajando como una posible alternativa, digamos, oficializar el dólar paralelo, ¿lo ves como una solución? Bueno, pareciera que hay algunos miembros del equipo económico que están proponiendo esa alternativa. Si miramos en nuestra historia, el desdoblamiento cambiario generó distorsiones también muy fuertes, porque obviamente todos aquellos que tienen que recurrir al dólar más barato en relación a otro dólar que por definición es más caro, empiezan a tomar todo tipo de decisiones para arbitrar y poder aprovechar esa brecha. Es decir, no estaríamos en una situación muy distinta a la actual. Yo creo que el gobierno tiene tres opciones genéricamente. La primera es seguir haciendo lo que está haciendo y vamos a tener tasas de inflación estables o levemente crecientes y una brecha cambiaria cada vez más fuerte, con todos los problemas que eso trae. La otra alternativa es que el gobierno empiece a tomar decisiones en materia de política monetaria, es decir, aumente las tasas de interés para hacer menos atractiva la fuga del peso hacia el dólar. Eso sería catastrófico, porque en ese caso tendríamos recesión con inflación. Claro. Porque evidentemente la tasa de interés afecta las decisiones de consumo, las decisiones de producción, y entonces ahí iríamos a un escenario muy parecido al que la Argentina tuvo durante mucho tiempo, que es alta inflación con altos niveles de recesión, típicamente década del 80. Una tercera opción, que es la más sensata, a mi juicio, no sé si el gobierno tiene la decisión de hacerlo, porque implica también costos, que es empezar a controlar el exceso de oferta monetaria por la vía de la reducción del déficit fiscal, porque de alguna manera todo esto se origina en que hace ya aproximadamente 2 años la Argentina perdió su equilibrio fiscal y está financiando el déficit fiscal con la maquinita. Y bueno, en la medida en que se financia el déficit fiscal con emisión monetaria pura en las condiciones actuales, vamos a ir teniendo tasas de inflación crecientes y eso está generando todas estas distorsiones. Ahora, sin embargo, a pesar de todas estas distorsiones, la economía sigue creciendo a 3,2% según los últimos datos oficiales. Son datos del INDEC. Yo creo que nadie cree realmente que hoy la economía esté creciendo al 3,2%, ya llevamos más de 7 u 8 bimestres con una economía estancada, estamos todos mirando a ver qué pasa con la cosecha de soja, todos mirando a ver qué pasa con la economía de Brasil, para ver si hay algún factor exógeno, digamos, a nuestra organización económica que pueda tironear un poco la demanda, pero yo hoy no veo realmente, puede ser que la economía crezca 2, 3%, porque fue muy buena la cosecha o porque Brasil empezó a tironear, pero ya uno nota que todos aquellos motores que tenía la economía argentina durante todos estos últimos años y que funcionaron con tanta fuerza, hoy se están progresivamente apagando. Justamente, Pablo, existía, ¿no? A finales del año pasado un consenso bastante absoluto, bastante general entre los economistas de que la economía este año iba a crecer entre el 3 y el 5%. Hoy, aparentemente, esas expectativas ya no son las mismas. Yo no las tuve, pero si uno va a preguntarle a los economistas que decían que podíamos crecer hasta el 5%, si eso va a ocurrir, me parece que hoy la respuesta sería claramente negativa. Y no porque el mundo haya cambiado mucho, no porque se nos esté viniendo abajo la situación económica internacional, sino simplemente porque algunos fenómenos latentes en la economía argentina hoy están adquiriendo envión, fuerzas, se están desencadenando, y lo que estamos viendo en el mercado cambiario de alguna manera es el síntoma, el emergente de esas tensiones, ¿no? ¿Y crees, no, que esta caída, no, en el ritmo de crecimiento de la economía, no un crecimiento mediocre, sino un crecimiento inferior al 3%, crees que esto va a también repercutir en el nivel de empleo, va a haber un aumento de la desocupación o no? Bueno, el nivel de empleo está estancado. Los empleos en la economía no han crecido. Lo único que está creciendo el empleo es cuando hay alguna iniciativa del sector público, es decir, si en alguna provincia, municipio, se está contratando gente, eso puede provocar una variación de empleo. No es un empleo genuino ni productivo, es decir, a largo plazo no es muy sostenible el mercado del trabajo funcionando sobre la base del empleo público. Pero es evidente que a partir del momento en que la economía entra en una fase de relativo estancamiento o de desaceleración, vamos a empezar a ver tasas de desempleo levemente crecientes. Yo no creo que hoy sea ese el problema fundamental. Yo creo que hoy estamos frente
a una situación en la cual lo que debemos evitar es la combinación de inflación con recesión o de aceleración inflacionaria con creciente pérdida de competitividad y brecha cambiaria. Y ahí la única estrategia sensata es realmente empezar a trabajar sobre el gasto público, recuperar el equilibrio fiscal que finalmente la Argentina tuvo prácticamente durante la mayor parte de la década pasada, ¿no? Muy bien, bueno, Pablo, muchas gracias por haber estado con nosotros. Nos vamos entonces con este análisis de Pablo Rojo sobre la situación turbulenta en el mercado cambiario y los efectos, ¿no?, que esto está teniendo sobre el nivel de actividad económica. Nos reencontramos el próximo martes a las 17 horas aquí en Metro. Gracias por haber estado ahí.